Una famosa cantante vio a una fan ahogarse y no hizo nada. Solo observó. La gente a su alrededor gritaba, pedía auxilio, entraba en pánico, pero ella se quedó ahí, inmóvil, con los brazos cruzados y una expresión de fastidio en el rostro. Lo que nadie sabía en ese momento es que aquella decisión de no actuar desataría una tormenta que destruiría su carrera en cuestión de horas. Porque aquella fan que luchaba por su vida no era una persona cualquiera, y la respuesta furiosa que vendría después cambiaría todo para siempre. Su nombre era Valentina Montes. Tenía 28 años y era una de las cantantes latinas más reconocidas del momento. 3 álbumes de platino, millones de seguidores en redes sociales, portadas de revistas, contratos millonarios con marcas de lujo. Valentina no solo cantaba, Valentina era una marca. Su imagen estaba en todas partes. Perfumes, ropa deportiva, campañas publicitarias internacionales. Era intocable. O al menos eso creía ella. Aquel sábado de agosto, Valentina había sido invitada a un evento exclusivo en un hotel de 5 estrellas en Cancún. Una fiesta privada organizada por una marca de relojes suizos para celebrar el lanzamiento de su nueva colección. Había influencers, empresarios, otros artistas, periodistas selectos. Todo el mundo importante estaba ahí, y Valentina era la estrella principal de la noche. Llegaría tarde, como siempre, porque las estrellas no llegan puntuales. Las estrellas se hacen esperar. La piscina del hotel brillaba bajo las luces de colores. Música electrónica suave de fondo, meseros con bandejas de champán, gente hermosa tomando fotos para Instagram. El ambiente era perfecto, exclusivo, elegante. Valentina llegó con su séquito habitual, 2 asistentes personales, su maquilladora, su manager y 3 guardaespaldas. Vestía un conjunto blanco impecable, lentes de sol enormes aunque ya era de noche, tacones altísimos. Caminaba como si el mundo entero existiera solo para verla pasar. La organizadora del evento corrió a recibirla, toda sonrisas y adulaciones. Le ofreció champán, le mostró dónde estarían las cámaras para las fotos oficiales, le presentó a algunos ejecutivos de la marca. Valentina asentía con desgano, respondía con monosílabos, miraba su teléfono constantemente. Estaba aburrida. Estos eventos siempre eran lo mismo. Gente intentando impresionarla, queriendo tomarse fotos con ella, pidiéndole autógrafos. Exhaustivo. Entonces llegó ella. Se llamaba Patricia. Tenía 42 años. Era maestra de primaria en Mérida y había ahorrado durante 2 años para poder asistir a aquel evento. No era una invitada VIP. Había ganado un concurso en redes sociales organizado por la marca de relojes. El premio incluía entrada al evento, una noche en el hotel y la oportunidad de conocer a Valentina Montes, su cantante favorita desde hacía años. Patricia había llegado 2 horas antes. Estaba nerviosa, emocionada, casi temblando. Llevaba puesto su mejor vestido, uno azul marino que había comprado especialmente para la ocasión. En su bolso cargaba un álbum de Valentina que quería que le firmara. Había practicado 1000 veces lo que le diría cuando finalmente la conociera. Tenía preparado un pequeño discurso sobre cómo la música de Valentina la había ayudado a superar momentos difíciles, cómo sus canciones habían sido la banda sonora de su vida. Cuando Valentina llegó, Patricia sintió que el corazón se le saldría del pecho. Ahí estaba, su ídola. La mujer cuyas canciones había cantado en la regadera, en el carro, en los momentos de soledad. La artista cuyos pósters había tenido en su cuarto de adolescente. Era como un sueño. Patricia esperó el momento adecuado. No quería ser invasiva. Observaba desde lejos, sonriendo, con los ojos brillantes de emoción.
La oportunidad llegó cuando Valentina se separó brevemente de su grupo para revisar su maquillaje junto a la piscina. Patricia reunió todo su valor y se acercó. Sus manos temblaban mientras sacaba el álbum de su bolso. Se aclaró la garganta intentando controlar los nervios. Dio unos pasos tímidos hacia donde estaba Valentina. Pero antes de que pudiera decir una palabra, uno de los guardaespaldas de Valentina le bloqueó el paso. Era un hombre enorme, de brazos cruzados y expresión seria. Patricia se detuvo, asustada. Intentó explicar que solo quería un autógrafo, que había ganado un concurso, que era fan. El guardaespaldas la ignoró completamente. Ni siquiera la miró a los ojos. Valentina volteó al escuchar el murmullo. Vio a Patricia ahí parada, con su vestido azul marino que se veía anticuado comparado con los diseños de alta costura que llevaban las demás invitadas. Vio el álbum viejo en sus manos, probablemente comprado años atrás. Vio la expresión de nerviosismo mezclada con esperanza en su rostro, y sintió una oleada de fastidio. No dijo nada, solo hizo un gesto con la mano como quien espanta una mosca. El guardaespaldas entendió inmediatamente. Le pidió a Patricia que se alejara, que la señorita Montes estaba ocupada, que no podía molestarla. Patricia intentó explicar otra vez, su voz ahora más desesperada. Había ahorrado tanto para estar ahí. Solo quería un momento, solo un segundo. Por favor. Valentina suspiró con exageración, como si aquella situación fuera el colmo de los inconvenientes. Se volteó hacia su asistente y dijo algo en voz baja. La asistente asintió y le habló al guardaespaldas, quien inmediatamente agarró a Patricia del brazo y comenzó a alejarla. Patricia no entendía qué estaba pasando. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Intentó resistirse, no de forma agresiva, solo tratando de explicar que tenía derecho a estar ahí, que había ganado el concurso. Algunas personas empezaron a notar la escena. Murmullos, miradas. Patricia sentía la vergüenza quemándole la cara. El guardaespaldas la llevó hacia el otro extremo del área de la piscina, lejos de donde estaba Valentina. Le dijo que si volvía a acercarse, sería sacada del evento completamente. Patricia se quedó ahí, temblando, con el álbum todavía en sus manos y las lágrimas corriendo por sus mejillas. Pero la humillación no había terminado, porque mientras Patricia intentaba recuperar la compostura, secándose las lágrimas y tratando de procesar lo que acababa de pasar, sucedió algo terrible. Alguien tropezó con ella por accidente. Era otro invitado que no estaba prestando atención, mirando su teléfono mientras caminaba. El empujón fue fuerte. Patricia perdió el equilibrio. Sus brazos se agitaron en el aire buscando algo de qué sostenerse, pero no había nada, y cayó directamente a la piscina. El agua estaba fría. Patricia sintió el impacto, el shock del golpe contra la superficie. Se hundió. Abrió los ojos bajo el agua y vio las luces distorsionadas, las sombras de las personas arriba. Intentó nadar hacia la superficie, pero algo estaba mal. Su vestido se había enredado con algo en el fondo de la piscina, un adorno decorativo, una estructura de metal que la marca había instalado para el evento. La tela se había enganchado y por más que jalaba, no se soltaba. El pánico llegó instantáneo y brutal. Patricia pataleaba, tiraba de su vestido, intentaba liberarse. Sus pulmones comenzaron a arder. Necesitaba aire, necesitaba salir, pero el vestido no cedía. Miró hacia arriba y vio las siluetas de las personas en la superficie. Algunos ya se habían dado cuenta de que algo andaba mal. Escuchó gritos amortiguados por el agua. Arriba, la escena era de caos. Varias personas corrieron hacia el borde de la piscina. Alguien gritó que había alguien en el agua, que necesitaba ayuda. Un mesero dejó caer su bandeja de champán y se quitó la chaqueta, listo para lanzarse al agua. Dos invitados más se acercaron,
intentando ver qué pasaba. El ambiente festivo se transformó en segundos en algo completamente diferente. Tensión, miedo, urgencia, y Valentina estaba ahí, a menos de 5 metros del borde de la piscina. Tenía una vista perfecta de todo lo que estaba pasando. Vio a Patricia bajo el agua, vio cómo luchaba, vio el pánico en sus movimientos, escuchó los gritos de la gente pidiendo ayuda, vio al mesero a punto de lanzarse al rescate, y no hizo nada. Se quedó parada, con los brazos cruzados, con una expresión que no era de preocupación ni de shock. Era fastidio, fastidio puro, como si aquella emergencia fuera un inconveniente personal, una interrupción molesta de su noche. Alguien le gritó que llamara al servicio de emergencias del hotel, que marcara al 911. Valentina ni siquiera sacó su teléfono. Solo observaba, inmóvil, mientras Patricia se ahogaba a metros de distancia. El mesero finalmente se lanzó al agua. Otros 2 hombres también. Nadaron hacia donde estaba Patricia, bucearon, intentaron liberarla. Fue caótico, difícil. El vestido estaba terriblemente enredado. Uno de los hombres tuvo que arrancar la tela a la fuerza, mientras el otro sostenía a Patricia, que ya había dejado de moverse. Sus ojos estaban cerrados, su cuerpo inerte. La sacaron a la superficie, la arrastraron hasta el borde de la piscina. Alguien empezó a hacerle respiración de boca a boca. Otro llamó a la ambulancia. Las personas rodeaban la escena, algunas llorando, otras con las manos en la boca, horrorizadas. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Todo el glamour, toda la exclusividad del evento se había evaporado. Solo quedaba el terror de ver a una mujer luchando por su vida, y Valentina seguía ahí, sin moverse, sin ayudar, sin siquiera fingir preocupación. Su manager se le acercó, le susurró algo al oído. Ella negó con la cabeza. No iba a acercarse, no iba a involucrarse. Esto no era su problema. Pasaron los minutos más largos de la vida de todos los presentes. El hombre que estaba haciendo la reanimación no se detenía. Presionaba el pecho de Patricia, soplaba aire en sus pulmones, rezaba en silencio para que funcionara. La gente alrededor murmuraba oraciones, lloraba, se abrazaba. Era devastador. Y entonces Patricia tosió, escupió agua, abrió los ojos, respiró. Un jadeo desesperado, profundo, el sonido más hermoso que todos habían escuchado en su vida. Estaba viva, había sobrevivido. Los gritos de alivio se escucharon por todo el lugar. Aplausos, lágrimas de alegría. Alguien abrazó al mesero que se había lanzado primero. El hombre que había hecho la reanimación se dejó caer de rodillas, exhausto y emocionado. Pero Patricia no estaba procesando el alivio de estar viva. Estaba procesando algo más, porque mientras tosía, mientras respiraba con dificultad, mientras sentía el cemento frío bajo su cuerpo empapado, levantó la vista y vio a Valentina, parada ahí, todavía con los brazos cruzados, todavía con esa expresión de fastidio, sin haber movido un dedo para ayudar, sin ni siquiera haber fingido que le importaba. Sus miradas se encontraron, y en ese momento algo cambió en los ojos de Patricia. No era solo decepción, no era solo tristeza, era rabia, una rabia profunda, visceral, que venía desde lo más íntimo de su ser. Había admirado a esa mujer durante años. Había gastado dinero que no tenía en sus conciertos, en sus discos, en su merchandising. Había defendido a Valentina en discusiones, había llorado con sus canciones, la había considerado una inspiración. Y esa misma mujer acababa de ver cómo se ahogaba y no había hecho absolutamente nada. La ambulancia llegó minutos después. Los paramédicos revisaron a Patricia, le pusieron oxígeno, la envolvieron en mantas. Preguntaron qué había pasado. Los testigos explicaron. La mujer se cayó, se quedó atrapada,
casi se ahoga. Varios hombres se lanzaron a salvarla. Los paramédicos preguntaron si alguien más había ayudado. Silencio incómodo. Miradas hacia donde estaba Valentina, que ahora fingía estar ocupada con su teléfono. Uno de los invitados habló. Dijo lo que todos habían visto, pero nadie se atrevía a verbalizar. Señaló a Valentina y dijo que ella había estado ahí todo el tiempo, que había visto todo, que no había hecho nada, que ni siquiera había llamado por ayuda. El paramédico la miró, confundido. Valentina volteó, ahora sí mostrando una reacción, pero no era arrepentimiento. Era indignación. Preguntó de forma altanera por qué todos la estaban mirando a ella. Dijo que había mucha gente alrededor, que otros ya estaban ayudando, que ella no era salvavidas. Su tono era defensivo, casi agresivo, como si todos los demás estuvieran siendo irracionales al esperar que ella hiciera algo. Alguien más intervino. Le dijo que podría haber llamado al 911, que podría haber pedido ayuda al personal del hotel, que podría haber hecho literalmente cualquier cosa. Valentina soltó una risa seca. Dijo que su trabajo no era salvar a gente descuidada que se cae en piscinas, que ella había sido invitada ahí como artista, no como servicio de rescate, que la mujer debería haber tenido más cuidado. El lugar quedó en silencio absoluto. Nadie podía creer lo que acababan de escuchar. Patricia, todavía siendo atendida por los paramédicos, escuchó cada palabra. Y algo dentro de ella se rompió definitivamente, pero al mismo tiempo algo más comenzó a formarse. Una determinación, una decisión. Valentina Montes acababa de mostrar quién era realmente, y Patricia iba a asegurarse de que el mundo entero lo supiera. Si llegaste hasta aquí y esta injusticia te indigna tanto como a mí, suscríbete al canal porque lo que viene después no te lo puedes perder. La respuesta de Patricia cambiará todo. Los paramédicos insistieron en llevar a Patricia al hospital para observación. Ella se negó al principio. Quería quedarse, quería confrontar a Valentina ahí mismo, delante de todos. Pero su cuerpo temblaba incontrolablemente. Sus pulmones ardían, tosía agua cada pocos segundos, no tenía fuerzas para una confrontación. Los paramédicos fueron firmes, necesitaba ser revisada. Podía haber complicaciones, ahogamiento seco, infección pulmonar, hipotermia. Patricia finalmente aceptó, pero antes de subir a la ambulancia hizo algo que nadie esperaba. Sacó su teléfono de su bolso. Estaba empapado pero funcionaba. Sus manos temblaban mientras abría la cámara y comenzó a grabar. Grabó a los paramédicos atendiéndola. Grabó a la gente que todavía estaba reunida alrededor de la piscina, murmurando, procesando lo que había pasado. Grabó el área donde había estado Valentina minutos antes, aunque la cantante ya se había movido hacia el interior del hotel con su séquito. Uno de los testigos, un hombre de unos 50 años con traje oscuro, se acercó a Patricia antes de que se la llevaran. Le preguntó cómo se sentía. Ella respondió con voz ronca que estaría bien. El hombre dudó un momento, luego habló en voz baja. Le dijo que había grabado todo con su teléfono, toda la escena, desde el momento en que Patricia cayó al agua hasta que fue rescatada, y también había grabado a Valentina, parada ahí, sin moverse, sin ayudar. Le preguntó a Patricia si quería el video. Patricia lo miró con ojos todavía rojos por el agua de la piscina y las lágrimas. Preguntó por qué él haría eso. El hombre se encogió de hombros. Dijo que tenía una hija de la edad de Patricia, que no podía imaginar ver a alguien casi morir y no hacer nada, que lo que Valentina había hecho, o mejor dicho, lo que no había hecho, era imperdonable, que el mundo merecía saber la verdad sobre quién era realmente esa mujer. Patricia le dio su correo electrónico. El hombre prometió enviarle el video esa misma noche. Se estrecharon las manos. Patricia subió a la ambulancia.
Mientras las puertas se cerraban y el vehículo comenzaba a moverse, ella miraba por la ventana hacia el hotel de 5 estrellas, las luces brillantes, la música que había vuelto a sonar como si nada hubiera pasado, como si una mujer no hubiera estado a punto de morir ahí hace minutos, como si todo pudiera volver a la normalidad con solo fingir que no había sucedido. Pero Patricia sabía que nada volvería a ser normal. No para Valentina Montes. En el hospital, los doctores confirmaron que Patricia estaba fuera de peligro inmediato, pero necesitaba quedarse en observación durante la noche. Le tomaron radiografías de los pulmones, monitorearon su respiración, le dieron antibióticos preventivos. Le dijeron que había tenido suerte, mucha suerte, 30 segundos más bajo el agua y las cosas podrían haber sido muy diferentes. Patricia se quedó en la cama del hospital, conectada a monitores, escuchando el pitido constante que marcaba su ritmo cardíaco. Debería estar agradecida de estar viva. Debería estar procesando el trauma de haber casi muerto, pero su mente no estaba ahí. Estaba en otra parte, estaba planeando. Revisó su teléfono. El hombre del traje oscuro había cumplido su promesa. El video estaba en su bandeja de entrada. Lo descargó, lo vio y fue aún peor de lo que recordaba, porque ver la escena desde afuera, como observador, era diferente a haberla vivido. En el video se veía todo con claridad brutal. Patricia cayendo al agua, la gente gritando, los hombres lanzándose al rescate, y Valentina, perfectamente visible, parada a menos de 5 metros, con los brazos cruzados, sin mover un músculo. La expresión en su rostro era incluso peor de lo que Patricia había percibido en el momento. No era solo indiferencia, era desdén, como si el sufrimiento de otra persona fuera un espectáculo aburrido que la estaba obligando a presenciar. El video duraba 4 minutos completos, 4 minutos de evidencia irrefutable. Patricia lo vio 3 veces. Cada vez su rabia crecía. Cada vez la imagen de Valentina como su ídola se desmoronaba más. Todas las canciones sobre empatía, sobre amor, sobre conexión humana, todo era mentira. Una fachada comercial, una máscara que Valentina usaba para vender discos y conseguir contratos millonarios. Patricia abrió su cuenta de Twitter. Tenía 300 seguidores. Era maestra de primaria en una ciudad pequeña. No era influencer, no era periodista, no era nadie importante en el mundo digital, pero tenía la verdad. Y la verdad, cuando es lo suficientemente poderosa, no necesita millones de seguidores para expandirse. Solo necesita ser real. Escribió un hilo. Comenzó simple. Contó su historia. Explicó que había sido fan de Valentina Montes durante años, que había ahorrado para asistir al evento, que había soñado con conocer a su ídola. Luego describió lo que pasó, la humillación inicial cuando el guardaespaldas la alejó, cómo cayó a la piscina, cómo casi se ahoga, y cómo Valentina Montes, su ídola, la cantante que predicaba amor y empatía en sus canciones, la vio luchar por su vida y no hizo absolutamente nada. Luego subió el video. Lo publicó sin editar, sin filtros, sin comentarios adicionales, solo la verdad cruda y brutal. Presionó el botón de publicar y esperó. Durante la primera hora no pasó mucho. Algunos de sus seguidores le dieron like, le escribieron comentarios de apoyo, le preguntaron si estaba bien, pero era un círculo pequeño. Su mensaje no estaba llegando más allá de su pequeña burbuja digital. Patricia casi se rindió. Pensó que tal vez el mundo era demasiado grande, que su voz era demasiado pequeña, que Valentina era demasiado poderosa para ser tocada por la verdad de una maestra de Mérida. Pero entonces alguien compartió el video. Era una cuenta con 50.000 seguidores, una activista de derechos humanos que frecuentemente compartía historias de injusticias.
Escribió un comentario indignado sobre cómo las celebridades se creen por encima de la humanidad básica. El video comenzó a circular, lentamente al principio, luego más rápido, como una bola de nieve bajando una montaña, ganando masa y velocidad. A las 3 horas, el video tenía 50.000 reproducciones. A las 6 horas, 500.000. A las 12 horas, 3 millones. Los comentarios eran devastadores. Personas de toda Latinoamérica y España expresaban su shock, su rabia, su decepción. Muchos eran fans de Valentina que ahora se sentían traicionados. Otros eran personas que siempre habían sospechado que la cantante era falsa y ahora tenían pruebas. Las cuentas de noticias comenzaron a recoger la historia. Los portales de espectáculos la publicaron en sus portadas. Los programas de radio hablaban de ella. Mientras tanto, en el hotel de 5 estrellas en Cancún, Valentina estaba en su suite presidencial completamente ajena a la tormenta que se formaba. Había decidido quedarse después del incidente. Su manager había sugerido que se fueran inmediatamente, que la situación podría volverse problemática. Pero Valentina se negó. Dijo que ella no había hecho nada malo, que no iba a dejar que una mujer torpe arruinara su fin de semana. Se había duchado, se había puesto una bata de seda, había ordenado champán y sushi al servicio de habitaciones. Estaba recostada en la cama king size viendo una serie en Netflix cuando su teléfono comenzó a sonar. Y a sonar, y a sonar. Llamadas, mensajes, notificaciones. Era incesante, molesta. Revisó su pantalla. Tenía 200 mensajes sin leer, 300 notificaciones de Twitter. Su Instagram estaba explotando, su Facebook igual. Abrió Twitter y su cara se puso pálida. Su nombre estaba en tendencia, no de la forma buena. Hashtags comenzaban a aparecer. Valentina Montes cancelled, Valentina heartless, boicot Valentina. Abrió uno de los tweets. Era el video, el maldito video. Ella parada ahí mientras alguien se ahogaba. Sintió un nudo en el estómago. Leyó los comentarios. Había miles, decenas de miles, todos diciendo cosas horribles sobre ella. Que era un monstruo, que era una psicópata, que cómo podía ver a alguien morir y no hacer nada, que su carrera debería terminar, que merecía ir a la cárcel, que era la peor persona del mundo. Las palabras se clavaban en su pecho como cuchillos. Esto no podía estar pasando, esto no era justo. Llamó a su manager. El hombre contestó inmediatamente, su voz tensa. Le preguntó si ya había visto. Valentina gritó que por supuesto que había visto. Que cómo mierda había pasado esto, que necesitaban arreglarlo ahora mismo. El manager respiró profundo. Le dijo que no había forma fácil de arreglarlo, que el video era real, que la gente estaba furiosa, que las marcas ya estaban llamando. Valentina sintió pánico real por primera vez en su vida. Preguntó, ¿qué marcas? El manager hizo una pausa. Luego dijo todas. La marca de relojes que había organizado el evento acababa de publicar un comunicado diciendo que terminaban su relación con Valentina Montes inmediatamente. La marca de perfumes estaba considerando lo mismo. La compañía de ropa deportiva había pausado su campaña. El sello discográfico estaba en reunión de emergencia. Los organizadores de su próxima gira estaban recibiendo miles de solicitudes de reembolso. Valentina colgó el teléfono. Lo aventó contra la pared. La pantalla se hizo añicos. Se levantó de la cama, caminó hacia el ventanal que daba al océano. Las olas seguían rompiendo en la playa. La luna brillaba sobre el agua. Todo se veía tan tranquilo afuera, tan pacífico, como si el mundo no se estuviera desmoronando. Pero adentro, todo era caos. Su teléfono de repuesto no dejaba de vibrar. Más llamadas, más mensajes, su publicista, su abogado, su familia,
todos queriendo saber qué había pasado, todos con su propia versión de cómo deberían manejar la crisis. Valentina no respondió ninguno. Se sirvió más champán, se lo tomó de un trago, luego otro y otro. ¿Alguna vez fuiste fan de alguien y te decepcionó completamente? ¿Cómo reaccionaste? Cuéntame en los comentarios tu experiencia. La mañana llegó brutal para Valentina. Había dormido apenas 2 horas, su mente dando vueltas entre rabia, pánico y negación. Se despertó con el sol entrando por las cortinas que había olvidado cerrar, con un dolor de cabeza pulsante y la boca seca. Alcanzó su teléfono de repuesto, 47 llamadas perdidas, 382 mensajes. Abrió Twitter sin pensar, como un acto reflejo masoquista, y fue peor, mucho peor. El video ahora tenía 25 millones de reproducciones. 25 millones de personas habían visto su peor momento. Los hashtags seguían en tendencia, pero ahora había más. Valentina Montesisover Party, Never Forget Patricia, Justice for the Victim. Los memes habían comenzado. Imágenes de ella con los brazos cruzados, editadas en diferentes contextos horribles. Capturas de pantalla de su cara de fastidio ampliadas y analizadas por expertos en lenguaje corporal en programas matutinos. Las noticias internacionales habían recogido la historia. CNN en español, Telemundo, Univisión, BBC Mundo. No era solo un escándalo latino, era global. Periódicos europeos publicaban artículos con títulos devastadores. Cantante mexicana observa impasible mientras fan casi muere. La crueldad de las celebrities, el lado oscuro de la fama. Valentina leyó algunos artículos. Cada palabra era como veneno. Describían el incidente con detalles precisos. Algunos incluían entrevistas con testigos que habían estado en el evento. Una mujer contaba cómo había visto a Valentina hacer ese gesto con la mano cuando Patricia intentó acercarse antes del accidente, como si espantara basura. Un hombre describía la expresión en el rostro de Valentina mientras Patricia se ahogaba, una mezcla de aburrimiento e irritación que le había helado la sangre. Expertos en psicología eran consultados. Hablaban sobre narcisismo patológico, sobre falta de empatía, sobre cómo la fama extrema puede desconectar a las personas de su humanidad básica. Uno comparó el comportamiento de Valentina con el de figuras históricas despreciables. Otro sugirió que necesitaba ayuda profesional urgente. Todos coincidían en una cosa: lo que había hecho, o más bien lo que no había hecho, era imperdonable. Su Instagram había perdido 200.000 seguidores en una noche. Su cuenta seguía perdiendo miles por hora. Los comentarios en sus publicaciones antiguas eran viciosos. Personas que encontraban fotos de ella en eventos benéficos y las señalaban como hipocresía pura. Recordaban entrevistas donde había hablado sobre la importancia de ayudar a otros, sobre ser una buena persona, sobre usar su plataforma para el bien. Todo sonaba hueco ahora. Todo era una mentira expuesta. Las marcas no solo la estaban abandonando, estaban borrando su existencia. La marca de perfumes había eliminado todos los posts con ella de sus redes sociales. La compañía de ropa deportiva había sacado su línea de productos de las tiendas. El sello discográfico había pausado el lanzamiento de su próximo single. Los organizadores de festivales musicales donde estaba programada para presentarse comenzaban a anunciar su salida de los lineups. Valentina intentó llamar a su manager otra vez. El hombre contestó después de 5 tonos, su voz cansada. Le preguntó si había pensado en alguna estrategia. El manager suspiró. Le dijo que habían contratado una firma de relaciones públicas especializada en crisis, que estaban preparando un comunicado, que necesitaba grabar un video de disculpa, que tenía que parecer sincera,
que esta era probablemente su única oportunidad de salvar algo. Valentina explotó. Gritó que ella no tenía nada de qué disculparse, que la mujer había sido torpe y se había caído sola, que había mucha gente ayudando, que ella no era necesaria, que todo esto era una exageración absurda, que la gente estaba siendo dramática, que en una semana todos lo olvidarían y seguirían con sus vidas. El manager dejó pasar un silencio largo. Luego le dijo que ella no entendía la gravedad de la situación, que esto no iba a desaparecer, que necesitaba tomar responsabilidad ahora, o su carrera estaba terminada. Valentina colgó, aventó el teléfono contra el sofá, caminó hacia el minibar y sacó una botella pequeña de vodka. La bebió directamente sin mezclarlo con nada. El alcohol quemó su garganta. Bien, necesitaba sentir algo que no fuera ese pánico creciente que amenazaba con ahogarla tanto como el agua había casi ahogado a Patricia. Patricia, esa maldita mujer. Esto era culpa de ella. Si no hubiera sido tan torpe, si no hubiera subido ese video, si no hubiera convertido un accidente en un drama gigantesco, Valentina sintió rabia pura. Quería demandarla, quería destruirla, quería que pagara por arruinar su vida. Tomó el teléfono otra vez. Llamó a su abogado. El hombre contestó inmediatamente. Valentina le dijo que quería demandar a Patricia por difamación, por daños a su imagen, por todo lo que pudiera inventar. El abogado hizo una pausa larga. Luego le preguntó si había visto el video. Valentina gritó que por supuesto que lo había visto, que era mentira, que estaba editado, que las cosas no habían sido así. El abogado habló con voz firme. Le dijo que el video no estaba editado, que había sido verificado por múltiples expertos digitales, que mostraba exactamente lo que la gente decía que mostraba, que cualquier demanda sería desestimada inmediatamente y solo empeoraría la situación, que en lugar de buscar venganza, necesitaba enfocarse en control de daños. Valentina colgó sin decir nada más. Se sentó en el piso de la suite, el mármol frío bajo sus piernas. Las paredes de lujo que hace 24 horas le parecían normales, ahora se sentían como una prisión. Abrió Twitter otra vez, incapaz de detenerse, como quien no puede dejar de tocar una herida. Y vio algo nuevo, un tuit de uno de sus ídolos musicales, una cantante internacional que Valentina admiraba profundamente. El tuit decía: «Acabé de ver el video de Valentina Montes. Estoy profundamente decepcionada. La empatía no es opcional, es lo que nos hace humanos». El tuit tenía 500.000 de likes. Los comentarios eran aplausos para la cantante internacional y más ataques para Valentina. Sintió algo quebrarse dentro de ella. Era una cosa que personas random en internet la atacaran. Era otra completamente diferente que sus propios colegas, gente que ella respetaba, la estuvieran condenando públicamente. Más celebridades comenzaron a pronunciarse. Un actor famoso compartió el video con un comentario sobre cómo el privilegio y la fama no te eximen de ser una buena persona. Una influencer con 20 millones de seguidores hizo un video largo analizando el lenguaje corporal de Valentina y concluyendo que mostraba narcisismo clínico preocupante. Un comediante hizo un sketch sobre el incidente que se volvió viral instantáneamente, 1000 veces compartido, millones de vistas. El hotel comenzó a recibir presión. Grupos de activistas estaban organizando una manifestación afuera. Querían que echaran a Valentina. Decían que su presencia era ofensiva, que no merecía estar en un lugar de lujo, mientras la mujer que casi murió por su negligencia seguía procesando el trauma. El gerente del hotel llamó a la suite de Valentina. Con voz diplomática pero firme, le sugirió que considerara hacer check-out temprano, por su seguridad y la de los demás huéspedes. Valentina no podía creer lo que estaba escuchando. Le estaban pidiendo que se fuera. A ella,
como si fuera una criminal, como si hubiera cometido algún crimen. El gerente repitió que era solo una sugerencia, pero el tono dejaba claro que no era negociable. Valentina aceptó entre dientes. Comenzó a empacar sus cosas con movimientos bruscos y rabiosos. Aventaba ropa en las maletas sin doblarla. Tiraba productos de belleza sin organizar nada. Mientras empacaba, su teléfono sonó otra vez. Era su madre. Valentina dudó. No había hablado con su familia en meses. Estaba demasiado ocupada con su carrera, con su vida de celebrity, con sus compromisos interminables. Contestó. La voz de su madre sonaba pequeña, preocupada. Le preguntó si estaba bien. Le dijo que había visto las noticias, que estaba asustada. Valentina esperaba que su madre la defendiera, que le dijera que todo estaría bien, que la gente era cruel. Pero en lugar de eso, su madre hizo una pregunta simple que la destruyó más que cualquier tuit. Le preguntó por qué no había ayudado. ¿Por qué había visto a esa mujer ahogarse y no había hecho nada? La voz de su madre temblaba, no de rabia, sino de confusión genuina, como si no pudiera entender cómo la niña que había criado se había convertido en la mujer del video. Valentina no tenía respuesta. Murmuró algo sobre estar en shock, sobre no saber qué hacer. Su madre guardó silencio un momento. Luego le dijo que necesitaba pensar en el tipo de persona que quería ser, que la fama y el dinero no significaban nada si perdías tu humanidad, que todavía tenía tiempo de hacer lo correcto. Valentina dijo que tenía que irse. Colgó antes de que su madre pudiera decir nada más, antes de que las lágrimas que sentía acumulándose en su garganta se convirtieran en sollozos. Salió del hotel por una entrada trasera. Su manager había organizado un auto privado con vidrios polarizados. Aún así, había fotógrafos esperando. Flashes explotaban mientras corría hacia el vehículo. Preguntas gritadas. Valentina, ¿qué tienes que decir? ¿Te arrepientes? ¿Vas a disculparte? ¿Es verdad que las marcas te abandonaron? ¿Cómo te sientes sabiendo que la mitad del mundo te odia? Se metió al auto y cerró la puerta. El chofer arrancó inmediatamente. Valentina se hundió en el asiento trasero, respirando con dificultad. El trayecto al aeropuerto fue silencioso, excepto por el sonido constante de notificaciones en su teléfono. No lo revisó. No podía. Cada notificación era otro recordatorio de cuánto había perdido en menos de 24 horas. En el aeropuerto privado, subió a su jet. Generalmente amaba volar en ese avión. Era símbolo de su éxito, de todo lo que había logrado. Pero ahora se sentía vacío, frío. Se sentó junto a la ventana y miró hacia afuera. El cielo estaba despejado, azul perfecto, como si nada estuviera mal en el mundo, como si su vida no se estuviera desintegrando. El piloto informó que despegarían en 5 minutos. Valentina cerró los ojos. Solo quería que todo esto terminara. Quería despertar y descubrir que era una pesadilla, que nada de esto había pasado realmente, que todavía era la Valentina Montes exitosa, admirada, intocable. Pero cuando abrió los ojos, seguía en el avión. El mundo seguía odiándola. Y Patricia seguía ahí afuera, con ese video, con esa verdad que Valentina no podía negar ni esconder. Si esta historia te ha enganchado hasta aquí, suscríbete al canal porque el giro que viene te dejará sin palabras. La respuesta de Patricia apenas comienza. Patricia recibió el alta del hospital a la mañana siguiente. Los doctores le dijeron que había tenido suerte increíble. Sus pulmones estaban bien. No había signos de infección. Podía irse a casa, pero debía descansar y volver si sentía cualquier dificultad para respirar. Patricia firmó los papeles de alta, agradeció al personal médico y salió por la puerta principal del hospital. Había reporteros esperándola. No los había anticipado. Cuando cayó en esa piscina, cuando casi murió, ella era nadie. Una maestra de provincia,
Una fan más. Pero ahora, menos de 24 horas después, era el centro de una tormenta mediática global. Los periodistas se abalanzaron con micrófonos, cámaras, preguntas gritadas simultáneamente. Señora Patricia, ¿cómo se siente? ¿Qué opina del video viral? ¿Sabía que Valentina Montes está siendo cancelada? ¿Va a demandar? ¿Acepta que casi muere por negligencia de una celebrity? Patricia se detuvo. Miró a las cámaras, respiró profundo. Y por primera vez, desde que había subido ese video, habló públicamente. Dijo que no estaba ahí para destruir a nadie, que había publicado el video porque la gente merecía saber la verdad, que durante años había admirado a Valentina Montes, había creído en la imagen que proyectaba y sentía que tenía el deber de mostrar la realidad detrás de esa fachada. Dijo que no buscaba fama ni dinero. Solo quería que las personas supieran quién era realmente la mujer a quien le daban su tiempo, su dinero y su admiración. Un reportero preguntó si aceptaría una disculpa de Valentina. Patricia hizo una pausa larga. Luego dijo que una disculpa no cambiaría lo que había visto en los ojos de Valentina esa noche. Indiferencia pura, desdén hacia la vida de alguien que consideraba inferior. Dijo que el problema no era la falta de disculpa. El problema era la falta de humanidad básica. Los clips de esa entrevista improvisada se volvieron virales instantáneamente. Las frases de Patricia fueron citadas en titulares. Su dignidad, su calma, su negativa a victimizarse resonaron con millones de personas. No estaba llorando, no estaba suplicando por atención. Estaba simplemente diciendo la verdad con una claridad que hacía imposible ignorarla. Patricia regresó a Mérida en autobús. No tenía dinero para vuelos. El viaje fue largo, agotador, pero le dio tiempo para pensar, para procesar todo lo que había pasado. Revisó su teléfono ocasionalmente. Los mensajes no paraban. Solicitudes de entrevistas de programas internacionales. Ofertas de abogados que querían representarla gratis en una demanda contra Valentina, propuestas de productores de documentales, invitaciones a podcasts. Todo el mundo quería su historia. Pero lo que más le impactó fueron los mensajes personales. Miles, decenas de miles, de personas que habían sido humilladas por celebrities, de fans que habían sido tratados como basura, de trabajadores de servicio que habían experimentado el desdén de los ricos y famosos, todos compartiendo sus historias, todos agradeciéndole por tener el valor de exponer la verdad. Patricia leyó cada mensaje que pudo, lloró con varios. Algunos eran devastadores. Historias de abuso verbal, de discriminación, de crueldad casual que las personas poderosas infligían sin pensarlo dos veces. Cuando llegó a su pequeño departamento en Mérida, Patricia se dejó caer en el sofá. Estaba exhausta, física y emocionalmente drenada, pero también sentía algo más. Una sensación extraña de propósito, como si todo lo que había pasado, por horrible que fuera, había abierto una conversación necesaria. Había arrancado una venda que la sociedad había estado usando para cubrir una herida supurante. Mientras tanto, Valentina había aterrizado en Ciudad de México. Fue directamente a su penthouse en Polanco. El edificio tenía seguridad privada, lo cual era bueno porque había manifestantes afuera. No muchos, tal vez 20 o 30 personas, pero estaban ahí, con carteles, con consignas, coreando que Valentina era un monstruo, que debería estar en la cárcel, que su carrera merecía terminar. Valentina subió en el elevador privado, evitando mirar por las ventanas hacia la calle donde los manifestantes seguían gritando. Entró a su penthouse y cerró la puerta con seguro. El silencio era pesado, opresivo. Caminó por el espacio enorme, sus tacones resonando en el piso de mármol. Pasó por las paredes decoradas con discos de platino, por las fotografías enmarcadas con otras celebrities, por los premios en vitrinas de cristal.
Todo le parecía vacío ahora, objetos sin significado. Su equipo de relaciones públicas llegó 2 horas después. 3 personas con laptops, documentos, expresiones serias. Se sentaron en la sala de estar de Valentina y pusieron las cartas sobre la mesa. La situación era crítica. Las pérdidas económicas ya superaban los $8 millones en contratos cancelados. Más marcas estaban considerando terminar sus relaciones. El sello discográfico quería reunirse para discutir el futuro de su contrato. Los promotores de su gira estaban amenazando con cancelar todo si no había un cambio dramático en la percepción pública. La estrategia que proponían era clara. Valentina necesitaba grabar un video de disculpa. Tenía que parecer genuina, vulnerable, humana. Necesitaba reconocer que había actuado mal, que estaba arrepentida, que entendía la gravedad de lo que había hecho. Y crucialmente, necesitaba contactar a Patricia directamente, ofrecerle una disculpa personal, tal vez incluso algún tipo de compensación. Convertir a la víctima en aliada era la única forma de comenzar a reparar el daño. Valentina escuchó todo sin interrumpir. Cuando terminaron, preguntó con voz tensa si realmente creían que un video iba a arreglar todo. La mujer de Relaciones Públicas la miró directamente. Le dijo que no, que un video solo no arreglaría todo, pero que la alternativa era ver su carrera completamente destruida, que necesitaba escoger su orgullo o su futuro. Valentina aceptó, pero por dentro seguía furiosa. Seguía sintiéndose víctima de una exageración masiva. Todavía creía que el mundo estaba siendo injusto con ella, que la gente era demasiado sensible, que esto era una caza de brujas moderna, pero era lo suficientemente inteligente para saber que no podía decir eso públicamente. Tenía que actuar, tenía que mentir, tenía que salvar lo que quedaba de su carrera. Pasaron 3 días preparando el video. El equipo de PR escribió un guión, lo revisaron 20 veces, cada palabra fue analizada, cada pausa planificada. Valentina practicó frente al espejo, practicó llorar, practicó parecer vulnerable, practicó el tono de voz correcto, arrepentida pero no patética, humilde pero no destruida. Grabaron el video en su penthouse, luz natural, maquillaje mínimo para parecer más auténtica, ropa simple, sin joyas ostentosas. Valentina se sentó frente a la cámara y comenzó. Habló sobre cómo había tenido tiempo para reflexionar, sobre cómo veía el video y se avergonzaba de su comportamiento, sobre cómo no tenía excusa para no haber ayudado, que había estado en shock, que había manejado la situación terriblemente, que lo sentía profundamente. Pidió perdón a Patricia específicamente. Dijo su nombre varias veces. Reconoció el trauma que debió haber experimentado. Ofreció pagarle todos los gastos médicos y compensarla por el sufrimiento. Dijo que entendía si Patricia nunca podía perdonarla, pero que esperaba poder demostrar con acciones que era capaz de cambiar y ser mejor persona. Terminó el video diciendo que se tomaría un tiempo lejos de los reflectores para trabajar en ella misma, que necesitaba terapia, que necesitaba reconectar con su humanidad, que agradecía a todos los que le habían abierto los ojos, incluso si había sido doloroso, que esperaba poder eventualmente recuperar la confianza del público, no con palabras, sino con acciones consistentes y genuinas. Revisaron el video. El equipo de PR asintió con aprobación. Era perfecto, el tono correcto, la vulnerabilidad correcta, la cantidad correcta de lágrimas. Lo publicaron en todas las plataformas de Valentina simultáneamente. Y esperaron. La reacción inicial fue mixta. Algunos de sus fans más leales lo compartieron inmediatamente, defendiéndola, diciendo que todos merecían una segunda oportunidad, que había mostrado verdadero arrepentimiento, que era humano cometer errores.
pero la mayoría de los comentarios eran escépticos. Decían que el video parecía calculado, producido, falso. Que llorar frente a una cámara era fácil, pero ¿dónde estaban esas lágrimas cuando Patricia se estaba ahogando? Los memes fueron brutales. Capturas de Valentina llorando en el video comparadas con capturas de su cara de fastidio en el video original. Side by side, la diferencia era chocante. En uno parecía rota y arrepentida, en el otro parecía molesta por tener que presenciar el sufrimiento de otra persona. La gente decía que el primer video mostraba quién era realmente, el segundo mostraba quién pretendía ser. Pero lo que realmente importaba era la respuesta de Patricia. Los periodistas la encontraron en Mérida. Le mostraron el video de disculpa de Valentina. Le preguntaron qué pensaba, si aceptaba la disculpa, si consideraría reunirse con Valentina. Patricia vio el video completo sin decir nada. Su expresión era ilegible. Cuando terminó, respiró profundo. Y entonces dijo algo que nadie esperaba. Dijo que Valentina no le debía una disculpa a ella específicamente, que el problema era mucho más grande que un incidente individual, que Valentina le debía una disculpa a todos los fans a quienes había tratado como objetos, a todo el personal de servicio que había mirado con desdén, a todas las personas que había considerado inferiores por no tener su nivel de fama o dinero. Patricia continuó. Dijo que una disculpa en video no significaba nada si no venía acompañada de cambio real, que Valentina tenía la oportunidad de usar esta experiencia para algo bueno, para hablar sobre el clasismo, sobre cómo la fama puede deshumanizar tanto al famoso como a quienes lo rodean, sobre la importancia de tratar a cada persona con dignidad básica sin importar su estatus. Luego Patricia hizo algo extraordinario. Anunció que cualquier compensación económica que Valentina quisiera darle sería donada completamente a organizaciones que apoyaban a víctimas de abuso de poder. Que ella no había hecho esto por dinero, que no quería beneficiarse económicamente de su trauma, que su objetivo siempre había sido revelar una verdad incómoda, no destruir a una persona o enriquecerse. Esa declaración cambió todo. Patricia se convirtió instantáneamente en un símbolo de dignidad, de integridad, de alguien que se mantuvo fiel a sus principios incluso cuando podría haber capitalizado enormemente su momento de fama. Las redes sociales explotaron con admiración hacia ella. Patricia la maestra, Patricia la digna, Patricia la que no se vendió, y Valentina, en su penthouse en Polanco, viendo la respuesta de Patricia en su teléfono, sintió algo que nunca había sentido antes en su vida. Vergüenza real, no vergüenza de ser atrapada, no vergüenza de las consecuencias, sino vergüenza genuina de ver quién era comparada con quien podría haber sido. Patricia tenía todo el derecho de destruirla completamente, de tomar el dinero, de disfrutar la caída de su némesis, pero en lugar de eso, había tomado el camino alto, había mostrado la clase de carácter que Valentina solo pretendía tener. Por primera vez desde que todo comenzó, Valentina se preguntó si realmente merecía una segunda oportunidad. Pasaron 2 semanas, 2 semanas durante las cuales Valentina se volvió invisible, no publicó nada en redes sociales, no dio entrevistas, no fue vista en público. El mundo especulaba. Algunos decían que había huido del país, otros que estaba en rehabilitación. Había rumores de que estaba en un retiro espiritual en las montañas. La verdad era mucho más simple y mundana. Valentina estaba en su penthouse, sola, enfrentando por primera vez en años quién era realmente. Había despedido a la mayoría de su equipo, no porque no pudiera pagarles, sino porque necesitaba silencio. Necesitaba espacio para pensar sin que alguien le dijera qué hacer, qué decir, cómo actuar.
Durante años había estado rodeada de personas que la adulaban, que le decían que era especial, que merecía todo, y había empezado a creerlo. Había empezado a pensar que las reglas normales de decencia humana no aplicaban para ella. Valentina pasaba horas leyendo los comentarios en Internet, no los de sus fans defendiéndola. Esos eran fáciles de leer. Leía a los otros, los que la llamaban monstruo, los que compartían historias sobre haberla conocido en persona y haber sido tratados con desprecio. Un mesero en Guadalajara que contó cómo ella había tirado un plato de comida al piso porque la temperatura no era exacta. Una maquilladora en Buenos Aires que describió cómo Valentina la había hecho llorar por un error menor. Un chofer en Madrid que recordaba cómo ella había exigido que manejara a velocidades peligrosas porque no quería llegar tarde a una fiesta. Historia tras historia, patrón tras patrón, Valentina leyó cada una, y con cada historia la imagen que tenía de sí misma se desmoronaba. Había creído que era una buena persona que simplemente había tenido un mal día. Pero la evidencia era abrumadora. No había sido un mal día. Había sido años de comportamiento cruel justificado por su estatus. Una tarde, Valentina hizo algo que no había hecho en meses. Llamó a su madre sin que su madre la llamara primero. Hablaron durante 3 horas. Valentina lloró de verdad esta vez. No lágrimas calculadas para una cámara, lágrimas de vergüenza genuina. Le contó a su madre cómo se sentía perdida, cómo no sabía quién era sin la máscara de celebrity perfecta. Su madre escuchó todo, y cuando Valentina terminó, le dijo algo simple pero devastador. Le dijo que la niña que había criado nunca hubiera dejado a alguien ahogarse, que en algún punto del camino hacia la fama, Valentina había perdido esa niña, pero que no era demasiado tarde para encontrarla otra vez. Valentina colgó esa llamada con una decisión. No iba a intentar salvar su carrera, no iba a hacer un comeback calculado, iba a hacer algo que nunca había hecho en su vida adulta. Iba a ser honesta, completamente honesta, sin equipo de PR, sin guión, sin agenda. 3 días después, Valentina apareció en Mérida, sola, sin guardaespaldas, sin asistentes, sin cámaras. Había investigado dónde trabajaba Patricia y llegó a la escuela primaria un viernes por la tarde, cuando las clases habían terminado. Patricia estaba organizando su salón cuando la secretaria tocó la puerta y le dijo que tenía una visita. Patricia salió al pasillo y se encontró cara a cara con Valentina Montes. La cantante se veía diferente, sin maquillaje elaborado, ropa simple, el cabello en una cola de caballo. Se veía pequeña, humana, vulnerable de una forma que ningún video de disculpa había logrado capturar. Valentina habló primero. Le preguntó a Patricia si podían hablar. Patricia dudó. Miró a la mujer que había sido su ídola, que casi la había dejado morir, que había intentado salvar su carrera con lágrimas falsas, y vio algo en sus ojos que no había visto antes. Miedo real. No miedo a las consecuencias profesionales. Miedo a enfrentar la verdad sobre sí misma. Patricia aceptó. Se sentaron en 2 sillas pequeñas en el salón de clases, rodeadas de dibujos de niños y proyectos de ciencias. El contraste era absurdo. Una de las cantantes más famosas de Latinoamérica sentada en una silla diseñada para niños de 8 años. Pero Valentina no se quejó. No hizo ningún comentario sobre lo incómodo de la situación. Habló, y esta vez fue diferente. No había guión. No había cálculo. Valentina le dijo a Patricia que había venido no para pedir perdón, porque entendía que eso no era suficiente. Había venido para decir la verdad. La verdad era que cuando Patricia se estaba ahogando, Valentina había sentido que era un inconveniente, un problema que alguien más debería resolver, que su primer pensamiento no había sido si Patricia estaba bien,
sino cuánto tiempo tomaría resolver la situación para poder seguir con su noche. Valentina continuó. Dijo que durante semanas había intentado justificar su comportamiento. Shock, confusión, pánico, pero todas eran mentiras. La verdad simple y horrible era que había visto a un ser humano sufriendo y no le había importado lo suficiente como para actuar. Y eso decía algo fundamental sobre quién se había convertido. Patricia escuchaba en silencio. Valentina siguió hablando. Contó cosas que nunca había admitido públicamente. Cómo había tratado a su personal. Cómo había despedido personas por razones triviales. Cómo había usado su poder para humillar a otros simplemente porque podía. Cómo la fama la había transformado en alguien que creía que su tiempo, su comodidad, su imagen eran más importantes que la dignidad básica de otras personas. Entonces, Valentina hizo algo que Patricia nunca esperó. Le agradeció por publicar ese video, por exponer la verdad. Porque sin eso, Valentina habría seguido viviendo en la burbuja. Habría seguido siendo ese monstruo sin darse cuenta. El video había sido brutal. Había destruido su carrera, había convertido su vida en un infierno. Pero también le había dado algo que no había tenido en años. Una oportunidad de verse a sí misma con claridad. Y la oportunidad de cambiar. Patricia procesó todo en silencio. Luego habló. Le preguntó a Valentina qué iba a hacer ahora. Valentina respiró profundo. Dijo que no sabía si su carrera musical tenía futuro. Probablemente no, pero que eso estaba bien. Que había decidido tomarse un año completo lejos del mundo del entretenimiento. Que iba a trabajar como voluntaria, no en algo glamoroso con cámaras y publicistas, sino en refugios para personas sin hogar, en comedores comunitarios, en lugares donde tendría que servir a otros sin recibir admiración a cambio. Dijo que también había empezado terapia real, no porque su equipo se lo había sugerido, sino porque necesitaba entender cómo había llegado a ese punto, cómo había perdido su humanidad tan completamente, y que sin importar si el público alguna vez la perdonaba, ella necesitaba hacer el trabajo de convertirse en alguien que pudiera mirarse al espejo sin sentir asco. Patricia escuchó todo esto, y por primera vez desde el incidente, vio a Valentina no como un símbolo de arrogancia celebrity, sino como un ser humano roto intentando encontrar su camino de regreso. No la perdonó, no dijo que todo estaba bien, pero le dijo algo más importante. Le dijo que respetaba la honestidad, que respetaba que Valentina hubiera venido sola, sin cámaras, sin intentar convertir esto en un momento de relaciones públicas. Que el hecho de que estuviera dispuesta a admitir la verdad completa, por fea que fuera, era el primer paso real. Valentina se levantó para irse. Patricia la detuvo. Le dijo que el mundo estaría observando, que muchas personas querrían que fracasara, que el camino de redención real, no el de las redes sociales, sino el verdadero, iba a ser largo y difícil. Valentina asintió. Dijo que lo sabía, que probablemente merecía cada dificultad que venía, pero que por primera vez en años sentía que estaba haciendo algo real, algo que importaba más que ventas de discos o números de reproducciones. Se dieron la mano. Fue breve, formal, no eran amigas, probablemente nunca lo serían. Pero había algo parecido a respeto mutuo en ese gesto. Patricia respetaba que Valentina finalmente estuviera enfrentando la verdad. Valentina respetaba que Patricia no la había destruido por venganza, sino por principio. Valentina dejó Mérida esa misma noche. No publicó nada sobre la reunión. No filtró información a la prensa. Mantuvo su palabra. Desapareció del ojo público completamente. Algunos meses después, empezaron a circular fotos en redes sociales. Valentina Montes sirviendo comida en un refugio en Monterrey.
Valentina Montes, ayudando a construir casas con hábitat para la humanidad. Valentina Montes, trabajando en una clínica gratuita, organizando medicamentos. Las fotos no venían de sus cuentas, venían de personas que la habían reconocido, y los comentarios eran interesantes. Muchos seguían odiándola, diciendo que era un acto publicitario, pero otros notaban que no había fotógrafos profesionales, que Valentina no estaba posando, que en las imágenes se veía cansada, con ropa de trabajo sucia, sin maquillaje, que parecía genuinamente estar haciendo el trabajo, no solo apareciendo para la foto. Un año después del incidente, Patricia dio una entrevista. Le preguntaron sobre Valentina, si había seguido en contacto. Patricia dijo que no directamente, pero que había escuchado cosas, que aparentemente Valentina seguía trabajando con organizaciones de beneficencia, que había vendido su penthouse en Polanco y se había mudado a un departamento normal, que había donado la mayoría de su fortuna a causas relacionadas con educación y servicios de emergencia. El entrevistador preguntó si Patricia la había perdonado. Patricia hizo una pausa larga. Dijo que el perdón era complicado, que lo que Valentina había hecho, o más bien no había hecho, era imperdonable en el sentido de que no podía ser borrado o justificado, pero que había algo que sí podía reconocer, que Valentina parecía estar haciendo el trabajo real de cambiar, no para recuperar su carrera, no para restaurar su imagen, sino porque finalmente había entendido que necesitaba cambiar como persona. Patricia continuó. Dijo que no le correspondía a ella decidir si el mundo debería perdonar a Valentina, que cada persona que había sido lastimada por ella tendría que tomar esa decisión individualmente, pero que ella personalmente había llegado a un punto de paz, no porque Valentina hubiera arreglado todo con disculpas o compensaciones, sino porque Patricia había tomado una situación horrible y la había usado para iniciar conversaciones importantes sobre poder, privilegio y humanidad básica. El entrevistador preguntó si volvería a ser fan de Valentina algún día. Patricia sonrió tristemente. Dijo que no, que esa versión de admiración ingenua había muerto el día que cayó en esa piscina, pero que sí esperaba que Valentina encontrara su camino. No de regreso a la fama, sino hacia algo más importante, hacia ser una persona que pudiera vivir con sus acciones, hacia ser alguien que contribuyera positivamente al mundo en lugar de solo tomar de él. 2 años después del incidente, Valentina seguía sin regresar a la música. Trabajaba a tiempo completo en una organización sin fines de lucro que entrenaba personal de respuesta de emergencia en comunidades rurales. Ganaba un salario modesto, vivía una vida simple. Algunos de sus ex-fans la habían encontrado en redes sociales y le pedían que volviera a cantar. Ella siempre respondía lo mismo, que esa parte de su vida había terminado, que no porque no pudiera cantar, sino porque necesitaba usar su tiempo en algo que importara más. En una entrevista rara que dio a un medio pequeño, le preguntaron si se arrepentía de su carrera musical. Valentina negó con la cabeza. Dijo que no se arrepentía de la música. Se arrepentía de la persona que había sido mientras hacía música, que había confundido éxito con valor, fama con importancia, dinero con felicidad, y que había necesitado perderlo todo para darse cuenta de que nunca había tenido lo que realmente importaba: conexión humana genuina, propósito significativo, la capacidad de mirarse al espejo y sentir orgullo real por quién era como persona. Le preguntaron sobre Patricia. Valentina dijo que pensaba en ella seguido, que probablemente siempre pensaría en ella, que Patricia había tenido el valor de hacer algo que Valentina nunca había tenido: decir la verdad sin importar las consecuencias, que le había enseñado una lección que ninguna cantidad de éxito o fama había enseñado, que cada persona merece dignidad, que el sufrimiento de otros no es un inconveniente para ignorar,
que ser humano significa actuar con compasión incluso cuando es incómodo. La historia de Valentina Montes y Patricia se convirtió en un caso de estudio. En universidades se enseñaba en clases de ética. En escuelas de negocios se usaba para discutir responsabilidad corporativa y personal. En talleres de liderazgo se analizaba como ejemplo de cómo el poder puede corromper y cómo la rendición de cuentas puede transformar. Pero más allá de las lecciones académicas, la historia resonaba con millones de personas por una razón más simple. Mostraba que nadie está más allá de la capacidad de cambio, pero también que el cambio real requiere más que disculpas, requiere acción sostenida, requiere humildad, requiere estar dispuesto a perder todo lo superficial para ganar algo más profundo. Patricia continuó siendo maestra en Mérida. Rechazó ofertas de libros, documentales, programas de televisión. Dijo que su vida era privada y quería mantenerla así. Que había compartido su historia porque era necesario, pero que no tenía interés en convertirse en celebrity ella misma. Que su trabajo era enseñar a niños, no ser figura pública. Los estudiantes de Patricia a veces le preguntaban sobre lo que había pasado. Ella les contaba la historia honestamente, sin dramatizarla, sin victimizarse. Les enseñaba la lección que había aprendido, que nunca sabes quién es realmente alguien hasta que tienes poder sobre ellos. Que el verdadero carácter se muestra en cómo tratas a quienes no pueden ofrecerte nada a cambio. Que la compasión no es opcional, es lo que nos hace humanos. Y en algún lugar, en un refugio o un comedor comunitario o una clínica rural, Valentina Montes servía comida, limpiaba mesas, organizaba suministros, no para las cámaras, no para puntos de relaciones públicas, sino porque finalmente había entendido algo fundamental, que la vida no se trata de cuántas personas gritan tu nombre. Se trata de cuántas vidas tocas con bondad genuina. Que el legado real no son las ventas de discos o los premios en vitrinas. Es el impacto que dejas en las personas que te rodean cuando nadie está mirando. La respuesta furiosa de Patricia no había sido gritos o venganza, había sido verdad, verdad simple, innegable, devastadora, y esa verdad había cambiado 2 vidas para siempre. Una había sido destruida y luego reconstruida con fundamentos más fuertes. La otra había permanecido firme, digna, inquebrantable. Ambas habían sido transformadas, y el mundo que las observaba había aprendido que la justicia a veces no viene de cortes o castigos. Viene de mantener un espejo frente a las personas y obligarlas a ver quiénes son realmente. Si esta historia te mostró que el verdadero cambio es posible, pero requiere más que palabras, que la dignidad no se negocia por fama o dinero, y que cada persona merece ser tratada con humanidad básica sin importar su estatus, comparte este video y suscríbete al canal. Todos tenemos el poder de hacer lo correcto. La pregunta es si tendremos el valor de hacerlo cuando cueste algo. Activa la campanita para más historias que nos recuerdan quiénes queremos ser.